Buenas tardes a todos. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, son las 18:01. Esperamos 2 minutitos más porque se está uniendo gente y empezamos. Vamos a continuar hoy con las técnicas y procedimientos radiológicos que se utilizan para evaluar el miembro superior, ¿no? Los miembros superiores. Así que, bueno, 2 minutos más y empezamos. Bueno, podemos aprovechar estos 2 minutos antes de continuar con la clase y para preguntarles si en realidad ha surgido alguna duda de lo que se habló la semana pasada o si necesitan que se aclare algo o, bueno, que ustedes necesiten que afirmemos o reforcemos algún tema. Si esto estuviera bien, no habría ningún problema. Recuerden que en esta semana ya se ha dispuesto para que el que pueda y el que quiera ir en forma presencial a la Escuela de Tecnología Médica con su JTP para que se pueda de alguna manera a lo mejor mejorar la calidad de comunicación. Hay personas que necesitan, esta modalidad no sirve mucho, más allá que nosotros y ustedes todos pongamos el esfuerzo, pero bueno, hay cuestiones que son muy importantes y que solamente se ven en la presencialidad. Por eso es que, no sé si alguno fue, si alguno pudo ir, que me comente, así vamos a ir puliendo todo esto para ir mejorándolo. Nosotros vamos mañana con la profe Rosa. Pero quedaron en confirmar subir la declaración jurada y no sé si lo subieron todavía. No, todavía no está subida. No vi nada, por lo menos. Profe, ¿y la declaración jurada se la podemos llevar en el celu o sí tiene que ser impresa? Aguárdeme un ratito que estoy subiendo el volumen de mi computadora porque no escucho nada yo. A ver, háblame. Hola, profe. ¿Me escucha? A ver, alguno que me hable. ¿Profe nos escucha? Ahora sí. Bueno, no te hagas problema, yo terminada la clase, la subo a la declaración jurada en general. Y ustedes ahí la descargan y así pueden ir. Quédense tranquilos que háganme acordar, ¿no? Por las dudas me olvide, pero me comprometo en subirla. Bueno, profe, Va a gracias. estar en el aspecto general, no va a estar en los foros de cada uno de los de los distintos trabajos prácticos, ¿no? O sea, Bueno. búsquelo en la parte general. Gracias, profe. Bueno,
Bueno, siendo 18:06, vamos a empezar. Espérate que tengo un compañero de ustedes, a ver si es que está. Que todavía parece que no han podido hacer ese trámite de... Y está. Bueno, de casualidad. Bien. Bueno, chicos, continuamos. Bueno, muy bien. Creo que ya en la pantalla ya tienen la imagen de lo que vamos a comenzar a ver hoy. Bueno, habíamos visto las técnicas principalmente que ocupaban todo lo que fuera, digamos, las estructuras o los huesos que componen la cintura escapular. Habíamos visto frente y perfil, que es el radiográfico. Habíamos aclarado cuál es el perfil que realmente se usa cotidiano, cuál es el que excepcionalmente hay que usar, en qué caso únicamente, muy especiales. Y habíamos visto técnicas que son técnicas muy particulares que se utilizan mucho para la investigación o el diagnóstico de las causas de una luxación de hombro. La luxación escapulohumeral está a tope dentro del hombro, pero también tenemos acromioclaviculares. Pero habíamos visto tipo de técnicas especiales muy particulares que sirven justamente para ver cómo de alguna manera se comporta esta articulación sometiéndola a presiones, a movimientos fuertes. Y tenemos a partir de hoy esta que ustedes están viendo que se llama hombro con técnica en Y. Así se la conoce, técnica en Y. Esta técnica en realidad es la técnica más utilizada que tenemos nosotros cuando tenemos la sospecha o la confirmación a través de una radiografía de frente de que el paciente está con una luxación de hombro. Entonces, normalmente cuando nos piden radiografía, hay veces que nos la piden en Y y hay veces que nos piden frente y perfil. ¿Qué hace el radiólogo? Lo primero que va a hacer siempre es la radiografía de hombro de frente. Inclusive van a ver que yo les conté que es una lesión que produce un que muchas veces los pacientes se descomponen por el dolor. Son pacientes que muchas veces necesitan ni siquiera estar parados, no pueden, sino que los traen en una silla de rueda, o si nosotros vemos esa cara así media mortuoria blanca, automáticamente pedimos o exigimos que el paciente le traiga una silla de ruedas porque sabemos lo que va a pasar, pero es todo provocado por el dolor de este tipo de lesión que es la luxación de hombro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, lo más fácil, lo más práctico es hacer un hombro de frente, donde inclusive hay veces que ni siquiera movilizamos mucho. El paciente van a ver que de alguna manera cuando llega se sostiene el brazo, está con la luxación, lo sostiene con la otra mano, cosa que ese brazo ni siquiera cuelgue, es como que lo levanta. Mismas posiciones que hacemos ese hombro de frente sin necesidad de estirar el brazo, sin ni siquiera poner la palma de la mano hacia abajo, hacia adelante, nada. Tratamos de no tocarlo mucho, lo menos que se pueda para lograr esa vista lo más de frente posible. Seguramente que si lo tienes, ahí nomás se confirma. Entonces, lo próximo que vamos a hacer
por más que nos hayan pedido un perfil, no lo hacemos porque el perfil necesita movilización del miembro superior. Ya necesita o rotar la mano o abrir el brazo, y es posible que mi paciente haga eso. Pero en este caso, esta técnica que la conocemos como técnica en Y, es la técnica más específica que a nosotros de alguna, o al médico, perdón, al traumatólogo, le va a permitir si esa cabeza del húmero que se luxó se fue hacia adelante o hacia atrás. ¿Para qué? Para que él después vea cuál es la maniobra de reducción de esa luxación. Entonces, esta técnica en Y se la conoce así justamente en Y porque cuando ya obtiene la imagen radiográfica, se va a encontrar que aparece la escápula, que en realidad se ve de perfil, como si tomara la forma de la letra Y. Ustedes estamos viendo aquí parte del cuerpo de la escápula visto de perfil, y estamos viendo parte de la coracoides y el acromio. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? En buscar la forma de manera de que esta cabeza del húmero quede justamente en ese ángulo que forma, o en la mitad del ángulo debería quedar, si no está luxada, en este ángulo que está formando, por un lado el acromio y por el otro lado la coracoides. Entonces, si esta cabeza del húmero se desplaza para un lado o para el otro, es como de esa manera, simplemente así, el especialista sabe para dónde disparó la cabeza. ¿Y cómo se realiza? Bueno, miren lo que vamos a hacer. Sin movilizar mucho el paciente, vuelvo a repetir, sin tocarlo para nada. La idea consiste en que en un primer momento el paciente apoye lo más suave que se pueda el hombro de ese lado que vamos a estudiar. Una vez que apoya el hombro, lo próximo a hacer es que vamos a empezar a rotar ese plano medio sagital. ¿Para qué? ¿Hasta cuánto? 60 grados, dice. Estos 60 grados se consiguen haciendo que, si bien no despega de contacto el hombro que estamos radiografiando, el otro es como que lo vamos acercando al buki. De esa forma logramos los 60 grados. O sea, en la práctica uno mira al paciente y trata de buscar primero la mitad del ángulo, o sea, los 45 grados, que es lo más práctico, y después un poquito más adelante, y eso, con eso llegamos a los 60 grados. La idea es que, en realidad, bajo este movimiento, el brazo del húmero que estamos tratando de investigar, quede colgado como el paciente lo pueda tener. No importa si la mano va para adelante, va para atrás, como le duela lo menos posible. Pero sí necesitamos que cuelgue el brazo, y en la medida que nosotros nos encontremos que cuando lo miramos al paciente desde la zona donde va a estar el tubo emisor, nos encontremos que tengamos la vista de la región de la escápula, de ese hombro, y que en realidad no se observe con claridad el brazo. O sea, como que el brazo queda medianamente tapado a la altura de la escápula. De esa forma nosotros podemos determinar de que está en buena posición. No es una radiografía fácil, digamos. Al principio a todos nos ha pasado de que las hemos tenido que repetir, porque o angulamos de más el plano mesagital o de menos. Pero lo más importante, y lo digo por experiencia, es eso, que tratemos, digamos, desde el perfil, empezar a rotar el plano mesagital, tratando de acercar el hombro lateral la mitad de lo que correspondería, y hasta que encontremos un punto donde nosotros, desde mirando al paciente, como desde el tubo emisor, nos encontremos con la escápula, el borde de la escápula que estamos viendo, y que de alguna manera quede medianamente oculto el miembro superior o el húmero, en esa zona, el brazo. Una vez que hemos logrado esta posición, la teoría dice
que el rayo central va a ir en forma perpendicular, ¿m? Y va a incidir a la altura de la mitad del borde interno de la escápula del hombro que estamos estudiando. ¿M? Ese sería el punto de incidencia del rayo. A partir de ahí, entonces, necesitamos un tamaño de película 24×30, lo utilizamos en forma longitudinal, es mucho, digamos, nos da mejor imagen, y por supuesto, como en toda situación, marcamos el lado derecho del paciente para poder saber cuál es el hombro que estamos estudiando, y le pedimos al paciente que haga apnea y efectuamos el disparo. ¿Mm? De esta forma, obtenemos esta imagen que se llama, vuelvo a repetir, técnica de hombro con técnica en Y. ¿Mm? Y aquí más o menos una figura esquemática de lo que grosamente o groseramente nos da el aspecto de por qué se llaman Y. Aquí tenemos, digamos, un simulacro de lo que es la escápula vista de perfil, donde por un lado tenemos el acromion, por el otro lado tenemos la coracoides y por el otro el cuerpo. ¿Mm? Y en el medio se supone que en el medio debe estar la cabeza del húmero, siempre y cuando en este caso, ven, está en el medio, o sea que más allá de esto, no podemos demostrar que realmente está luxado, o sea, no hay luxación. Pero aquí sí. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? La anterior. ¿Está? No, la otra. A ver. ¿Está? Esa. Ya Sí. está. Ahí está, gracias, profe. Ah, ¿le está sacando foto? No, no, estaba anotando. Bueno. Pero ya está, ya puede pasar si quiere. Dale. Gracias. No sé qué me pasa que no los escucho. Para mí que el micrófono, no, el parlante mío está mal. Bueno, entonces, como venía diciéndoles, aquí sí se nota. Si ustedes se fijan y tratamos de buscar, más allá de que acá es más práctico y más fácil la figura esquemática, nos volvemos a encontrar nuevamente con Y. Aquí está vista en forma lateral la escápula, el cuerpo de la escápula, coracoides, acromion, acá tengo la clavícula, y miren cómo que la cabeza en este caso no está en la mitad, sino que se ha ido más para una de las apófisis. Entonces, a esto le demuestra al médico de que en realidad la cabeza cuando saltó para la región posterior. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos otras, donde hemos hecho el frente, automáticamente en el frente ya se determina que hay una luxación. Miren cómo la glena está vacía, donde está la cabeza del húmero, y a partir de eso, lo próximo, el par radiográfico que hacemos es esta, la técnica en Y, donde, vuelvo a repetir, al traumatólogo le va a permitir poder encontrar hacia dónde se luxó la cabeza para poder hacer esa maniobra pertinente. Yo les dije que es totalmente diferente la maniobra que debe hacer el traumatólogo cuando la luxación es anterior o posterior. Entonces, muchas veces, si no está bien concreto, no está bien certificado esto, un movimiento malo puede no solamente dejar que quede luxada, sino que inclusive hasta fracturarlo al húmero. Fracturan muchas veces el cuello quirúrgico del húmero. Así que por eso es muy importante. Bien. Entonces, una vez que hemos visto la técnica en Y, que vuelvo a repetir, es la técnica utilizada como técnica de rutina para poder demostrar el desplazamiento o anterior o posterior de la cabeza del húmero cuando ya hay una luxación. La próxima que vamos a ver es una técnica que en realidad es una técnica que ha empezado en auge hace unos 6, 7 años más o menos, o sea, una de las técnicas más nuevas, y en los centros especializados de traumatología, como son el Allende o lugares donde se maneja mucho la traumatología, la toman como muy en cuenta.
Esta técnica se llama el método de Lamy o Near. Y en realidad también es una técnica muy particular, que le llaman para demostrar el outlet del supraespinoso. El músculo supraespinoso es un músculo muy importante, que muchas veces también con todas estas lesiones que sufre el hombro, resulta que puede dañarse, y a partir de eso, esta técnica es la técnica indicada para demostrar eso, el outlet del supraespinoso. ¿En qué consiste? Es muy parecida posicionalmente a lo que hacíamos con la técnica en Y. El cambio más importante de todo es que en realidad, por supuesto, apoyamos el hombro del lado que vamos a hacer la radiografía, del lado que estamos estudiando, ¿no? Una vez que hicimos eso, empezamos a girar el plano mesagital tratando de acercar la región anterior del tórax al buquimural, pero ahora dejamos que el plano mesagital quede a 45 grados. O sea, no hace falta llevarlo a 60, solo 45 grados. Y es por eso que ustedes muchas veces, ahora, cuando vean al paciente de la región posterior, van a ver la escápula, pero van a ver el brazo. Eso hace de que, de alguna manera, esta menos angulación que tenía la anterior hace que se reacomode un poco la región. Y lo más importante de todo es lo que hacemos con el rayo central. La teoría dice que este rayo central va a ir con una angulación caudal siempre, que va entre los 15 y los 30 grados. Y todo va a depender del tipo de paciente, de la contextura física. Ustedes van a ver que hay pacientes que tienen como los hombros muy tirados para adelante, que inclusive hasta sin curva demasiado la espalda. Hay pacientes esos pacientes flaquitos que están bien elongados, que sus hombros están en la misma región, en el mismo plano coronal medial que el tórax. Entonces, todo va a depender de eso, de cómo esté la composición del macizo de los hombros. Cuando esos hombros están como caídos para adelante, cuando el paciente tiene como una especie de medianamente una jorobita, o sea, ustedes notan que la zona de la cifosis dorsal está más acentuada, necesita más angulación. Ese es el paciente que necesita 30 grados. Sino cuando ese paciente es muy rectilíneo, flaquito, viene, digamos, bien estiradito, digamos, bien recto su espalda, con solo 15 grados es suficiente. Entonces, la idea es esa. Plano mesagital, 45 grados, apoyando el hombro del lado que se va a estudiar. La angulación va a depender del tipo de paciente, pacientes flacos, rectilíneos, menos angulación que aquellos pacientes que tengan algo de cifosis. Esos van a necesitar más. Este rayo central, que siempre va a ir angulado en forma caudal, dice la teoría que tiene que incidir inmediatamente por debajo de la articulación acromioclavicular. Uno la puede tocar a la articulación acromioclavicular. Uno pone el brazo, digamos, sus dedos encima casi del borde más externo del hombro, y solamente con que uno mueva el brazo, el paciente, uno empieza a sentir la acromioclavicular, se mueve. Entonces, una vez que tacta, que generalmente está allí, en la parte superior, pero más o menos a 2 centímetros del final del hombro, está muy externa la acromioclavicular. Entonces, allí tomamos primero, ubicamos esta articulación, y aproximadamente entonces vamos a hacer que el rayo central incida inmediatamente por debajo. Mira, no es donde está la línea, sino donde está la punta de flecha, donde deberíamos hacer incidir el rayo, donde les estoy mostrando ahora. Por supuesto, todas las condiciones igual que con la anterior,
Utilizamos un chasis 24x30, también en sentido longitudinal. Marcamos la derecha, por supuesto. Y bueno, una vez que le pedimos al paciente que haga apnea, hacemos el disparo. Yo en el servicio, bueno, ahora ya estoy jubilada, pero en el servicio es una radiografía que no es no es tan fácil, de esas que con maniobras a oscuras, como nosotros decimos, bueno, roto 30, roto esto, pongo 15. Muchas veces, si teníamos radiografía, un poquito para poder llegar a la forma correcta de hacer la radiografía. Si no, lo hacemos a ciegas con los protocolos, como dice la teoría. Aquí estamos viendo otro, donde ustedes están viendo cómo de alguna manera ese rayo está angulado y vuelve a incidir por la región posterior del hombro que estamos estudiando para poder emerger en la región anterior. La teoría dice que el rayo tiene que pasar por un espacio que se va a generar entre la cabeza del húmero y la articulación acromioclavicular. Y este es el nombre con que se la conoce, Lami O'Neill. Y ahora creo que les voy a... Ah, no tengo. No tengo imagen. Qué más cara, que no tengo una imagen. Profe, ¿Ustedes disculpe, tienen el apunte? A ver si lo tengo en el apunte. profe, ¿Qué? ¿podría repetir el espacio ese, cómo estaba comprendido? Sí. A ver, aguarden un cachito. El espacio es, si me permiten, me voy a ir muy a fondo con el frente para compararla con un frente y les voy a decir cómo. Después volvemos. No me está sirviendo. La verdad que no me está sirviendo ninguna de estas porque, bueno, imaginemos, ¿no? En realidad, la forma en que se ve esta, digamos, dice que nosotros vamos a generar justamente con esta angulación, vamos a generar una especie de zona donde nos queda, a ver, espera, no lo vamos a hacer por el frente, lo vamos a hacer con la Y. Me parece que va a ser más práctico mostrársela. Acá. A ver, no, a ver. Con esta, la vamos a hacer con esta. Bueno, vamos a tener una imagen muy parecida a lo que vamos a obtener. ¿Sí? Como esta. Recuerden entonces que dijimos que el plano mesosagital del paciente va a 45 grados, ¿no? Que se apoya el hombro que vamos a estudiar y que el rayo va con una angulación, dependiendo de la contextura física del paciente, entre 15, pacientes muy flaquitos, donde su espalda está muy recta, o 30 grados en aquellos pacientes donde nosotros notamos que tiene una pequeña exageración de la cifosis dorsal, o sea, una pequeña jiba. El rayo va a incidir inmediatamente por debajo, esto se supone que es el hombro, entonces inmediatamente por debajo del borde externo del hombro, 5 centímetros a la altura de la articulación acromioclavicular. Acá la están viendo la articulación acromioclavicular. Entonces, con esa angulación hacemos que se genere como un espacio así virtual. ¿Ven que hay un espacio que uno puede determinar acá dónde está el borde superior de la cabeza del húmero y dónde está la articulación acromioclavicular? Entre medio de estas dos estructuras se ha generado un espacio. Allí es el espacio que se necesita, donde se supone que va a generarse el outlet del supraespinoso. Y el control de calidad que le hacemos a esta radiografía es justamente eso, que nos encontremos con una técnica donde podamos tener espacio claro, bien diferencial, y no se superponga ni la cabeza del húmero junto con la articulación acromioclavicular. Esa sería digamos, la imagen que nos va a representar a una LAMI. Es muy parecida a la Y, pero genera eso.
Si ustedes se fijan en este Y, ¿ven? Hay cambios, hay imágenes que cambian porque la cabeza del húmero está en otro lado. En cambio, con la LAMI, haciendo esta maniobra, nos genera esta imagen. Y lo vuelvo a repetir, lo primero que hacemos nosotros es eso, buscar que aparezca la cabeza del húmero, medianamente, también superpuesta con el cuerpo de la escápula, y que yo tenga este espacio claro, bien diferenciado entre lo que es el borde superior y la articulación acromioclavicular. Entonces ahí puedo decir que está bien mi radiografía de LAMI. ¿Se entendió un poquito más? Sí, profe, sí, gracias. ¿Quieres algo que le explique de otra forma? Lo entendí. Bueno, ven, acá tenemos, bueno, estos están luxados, pero más allá de eso, ustedes van a ver que no existe la imagen como la que acabo de recién de mostrarles. Bueno, así que últimamente, digamos, en los últimos años, era una técnica que la usaban sobre todo los especialistas en hombro. ¿Se acuerdan que yo le dije, la región del hombro, el cinturón escapular, le toman como el síndrome del hombro doloroso y puede tener tantas lesiones diferentes que no solamente delimiten la parte ósea, la parte articular, la parte muscular, tendinosa, nerviosa. Entonces, hay tanto por investigar, es tan compleja la articulación del hombro, que por eso es que en estos últimos años han aparecido muchísimas técnicas para poder, de alguna manera, poder demostrarla y estudiarla, para poder corregirla de forma más clara. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo se hace la radiografía de la escápula para ver la escápula de frente. O sea, hasta ahora vimos en un hombro, vimos que era una técnica panorámica donde aparecía la clavícula, la escápula, donde aparecía casi el tercio superior del húmero, pero era una panorámica general. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer alguna radiografía donde se pudiera ver un poco más clara la zona de la escápula, deberíamos hacer esto. Hay muchas traumatismos, sobre todo en la región posterior, la escápula se puede partir, se parte en minutas, se parte en dos, se parte en minutas, o sea, como es el hueso más externo en la región posterior superior de la espalda, hace que impacte mucho sobre él. Y como es delgado, se suele romper fácilmente. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo mejor de todo que podemos hacer es, para poder verla realmente de frente a frente, es hacer de que esta escápula tenga una adaptación completa con el plano de apoyo. O sea, que se apoye completamente, que no quede en un plano medianamente inclinado. Para eso, para lograr este apoyo completo, tenemos que hacer esta maniobra. Puede ser que el paciente lo coloquemos de pie, puede ser sentado, o puede ser en este caso de cúbito. Yo aconsejo, si hay una lesión, el paciente ya es muy dolorido, es imposible que lo acuesten el paciente, porque imagínense, el mismo peso del cuerpo va a presionar sobre eso y el dolor va a ser insoportable. Así que todo va a depender de la condición física del paciente. Pero la maniobra siempre es igual. ¿Qué dice la teoría? Una vez que se ha colocado el paciente, ya sea apoyando la región posterior o del buki o de la mesa de yacimiento, lo próximo que hacer es, vamos a hacer que el paciente abra el brazo. Fíjense en cómo ha abierto el brazo. De alguna manera dice que el brazo con el tronco debe formar un ángulo de 90 grados. Y el brazo con el antebrazo también debe formar un ángulo de 90 grados. O sea que el paciente forma con el miembro superior como si fuese una letra L. Miren, apoyando la región dorsal de la mano, ¿no? O sea, con la palma de la mano hacia adelante, allá de esta maniobra. Eso es lo más importante de todo para que de alguna manera la condición física nos permita mejorar la calidad de la imagen de la escápula de frente.
Entonces, Profe, entonces sería el brazo más el tronco 90 grados, ¿y qué otra parte 90 grados? claro, mira, el cuerpo, el tronco con el brazo 90 y el brazo con el antebrazo otro 90. Si vos lo miras al paciente de frente, es como si tuviera, el brazo tiene la forma de la letra L. ¿No? La teoría dice así, 90, brazo y tronco, 90, brazo y antebrazo. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Bueno, querida. Bien, una vez que hicimos esto, lo próximo es centrar. ¿M? Centrar a la zona donde está la escápula con la línea media. Oye, vuelvo a repetir, en este caso sería la línea media de la mesa de yacimiento o la línea media en el caso del buquimural, si lo hacemos de pie o sentado. Y dice que la teoría es, tomamos como referencia la clavícula. La clavícula también es un hueso muy externo que uno hasta lo puede ver, inclusive, digamos, sus bordes. Entonces, si no, simplemente contactarlo un poquitito desde la horquilla externa hasta la cranioclavicular, toma más o menos la longitud de ese hueso, toma la mitad, preferencialmente, de la clavícula, y de allí 5 centímetros por debajo de esa mitad de la clavícula es donde vamos a hacer que el rayo central incida en forma perpendicular a la zona. Entonces, de esta forma, vamos a obtener una radiografía, ahora sí, de escápula de frente, o sea, una técnica especial solo para ver escápula. El chasis que utilizamos puede ser un 24x30 o puede ser un 18x24, tranquilamente, porque ya no necesitamos ver completamente el hombro, y normalmente lo colocamos en forma longitudinal y eso nos permite poder centrar todo lo que, digamos, la radiografía solo para que se pueda ver la escápula y el médico de alguna manera puede encontrarla fácilmente. Por supuesto, marcamos derecha, por supuesto, le pedimos antes de hacer el disparo que el paciente haga apnea. Y hacemos nuestra radiografía. Esta es la imagen que vamos a obtener, donde pues, tampoco es que sea en forma tan clara. Si yo le tengo que hacer control de calidad a esto, le digo que está mal, porque ven que se ha cortado el vértice de la escápula, o sea, se tiene que ver completamente la escápula. Aquí estamos viendo otro paciente donde en realidad este sí está apoyado está de pie seguramente, está apoyado sobre el buquimural, y bueno, más allá la maniobra ya no tiene forma de L, parece B corta, pero lo más importante de todo, la teoría dice que para que yo pueda tener un contacto perfecto de la región de la cara posterior de la escápula sobre el buqui, el codo, no importa la maniobra que hagamos, siempre lo tenemos que tirar para atrás. Bien para atrás. Entonces, cuando nosotros hagamos que el codo toque con el buqui, con la mesa de yacimiento, ya la escápula está completamente apoyada sobre la superficie donde la vamos a poner en contacto. Bien, y bueno, una figura medianamente esquemática, ahora sí está viéndose totalmente todo lo que es la escápula, con una vista de frente, pero bueno, hay estructuras como los arcos costales que no los podemos quitar en la vista de frente, entonces, quiera que no, algo de dificultad en la visualización nos genera esto. Profe, Pero sí, ¿se puede utilizar la técnica que el paciente siga respirando para borrar los arcos costales o no es conveniente? se podría, sí. Lo que pasa es que, bueno, le cuento, físicamente, a ver, para que usted entienda un poquito más, la escápula está ubicada en la región posterior superior.
de la zona del tórax. Y si usted más o menos se recuerda cómo es morfológicamente, los arcos costales en la parte superior son más pequeños, más chicos, y el campo pulmonar es mucho más pequeño porque está el vértice, tiene un diámetro mucho menor que el resto de las bases. O sea que cuando uno respira, en realidad el movimiento más fuerte lo hacen los arcos bajos, perdón, no los arcos altos. Pero sí, llegar a generar una especie de movimiento para que salgan un poquito borrados. No es que va a ser un barrido costal completo, pero yo creo que podríamos mejorar la calidad de la imagen. Sí, señor. No obstante, no se va a mover la escápula. Eso seguro que no se va a mover. Porque no se lo, digamos, el movimiento de la respiración no se lo va a permitir. Lo único que se van a mover son los arcos costales. Así que podría intentar. Si algún día hace la práctica, hágalo. Bueno, después le cuento. Dale, me encantaría. Bueno, y acá estamos viendo una imagen, está destruido esto. Este es un paciente que tuvo una lesión, la pusimos acá porque la hicimos nosotros a la radiografía hace años, tuvo una lesión, un paciente estaba haciendo equitación y lamentablemente el caballo se tiró para atrás y el paciente fue para atrás también y chocó contra unas piedras, creo. ¿No? La verdad que no me acuerdo bien cómo es el caso, pero mira. Acá está la escápula. ¿Ven? ¿Ven que está partida completamente? Pero más allá de eso, fue tan grande el trauma que no solamente partió a la escápula, la destrozó, sino que también vienen los arcos costales. Todos los arcos costales, el 1 no, este es el primero, ¿ves? Pero el 2 está roto, el 3 está roto, el 4 está roto, el 5 está roto. O sea que fue una destrucción bastante importante. Y hay arcos costales, la gran mayoría están rotos acá, justo a la altura donde fue el traumatismo, digamos, severo en este paciente. Pero si tomas un poquito más en cuenta, mira, este arco costal, vuelvo a ver, el 2, el 3, el 4, el 5 tiene una doble fractura el arco costal. Viene en la región posterior y después en la región lateral. Así que bueno, esas son lesiones que muchas veces vemos este tipo de lesiones. No es que sea tan raro verlas. Bien, ¿continuamos? Profe, ¿y eso cómo se lo trata? O sea, ¿se lo inmoviliza con vendas? No. Esto son todas lesiones inestables traumatológicas. Muchas. La escápula hay que corregirla quirúrgicamente, seguramente la atarán con alambre. Llevarán a cirugía, la atarán con alambre y para ayudar a que quede un poco más estable y pueda formar un callo. Los arcos costales no es tan fácil, no se atan con alambre, se inmoviliza, se faja el paciente, pero bueno, son fracturas muy inestables que nosotros llamamos, y cuando se rompe, muchas veces se producen como espigas óseas, que hay que tener mucho cuidado porque esto puede pinchar el pulmón, y hacer lo que se llama un neumotórax, o sea, lo pinchan, sangra y empieza a complicarse el paciente. Pero sí, seguramente la escápula va a solución quirúrgica. Los arcos costales están ahí. El pobre paciente quedará destruida, la estructura se soldarán así como se ven, pero una lesión, digamos, no menos de 2 a 3 meses sufriendo de dolor, lamentablemente. Bueno. Bien. Y esta técnica también, esta escápula de frente, tiene como su par radiográfico la escápula de perfil. Entonces, todo va a depender también del paciente, de las posibilidades de maniobra que tenga el paciente, de lo tan dolorida que está o no, porque si bien uno con el frente ya puede comprobar que está roto la escápula,
hay veces que se necesita tener una mirada desde otra vista, y en este caso sería la vista de perfil, para ver cómo es que de alguna manera se presenta esa imagen de esa escápula con esta vista. El médico puede de alguna manera aclarar más la patología que tiene el paciente. La teoría dice que esta radiografía se hace muy parecida a la que habíamos visto antes como técnica en Y, muy parecida a la que habíamos visto como LAMI, y que en realidad la diferencia más importante es que en realidad el brazo ahora no debe colgar más, ya no cuelga, ¿ven? Que no cuelga el brazo, sino que dice la teoría que vamos a apoyar el hombro de la escápula que vamos a querer estudiar. En este caso el paciente está de pie. Vamos a hacer que el plano medio sagital rote 45 grados. Recuerden que siempre esa rotación 45 grados no es para atrás, sino es para adelante. Es para despejar el hombro que queremos estudiar y el otro que no se superponga. Entonces lo tiramos para adelante al otro hombro. Entonces, una vez que hicimos esta maniobra de llevar a 45 grados el plano medio sagital, lo próximo que se hace es hacer una maniobra de manera de que ahora, si ustedes se fijan, el brazo que tenemos del hombro que estamos estudiando seguramente está apoyado contra el buki, y se está tomando con la mano el hombro opuesto. Entonces, hemos de alguna manera llevado este miembro superior totalmente hacia adelante, no hacia atrás. Maniobra que cuando uno lleva el brazo hacia adelante, hace que las escápulas se despeguen de los arcos posteriores costales. O sea, es como que se abre una ventanita, como si abriéramos una ventana, como si abriéramos bueno, yo le digo postigón, pero no sé, no la ventana esa que se sube y se baja, sino la que tiene, ¿cómo es la palabra? Que tiene hojas de ventana. Entonces, recuerden eso. Estas maniobras, cuando el brazo va totalmente para adelante, hace que la escápula se abra. Y cuando el brazo está totalmente para atrás, o sea que el codo empuja para atrás, hace que la escápula se pegue a los arcos posteriores. Ahora, nosotros hicimos adrede esto. ¿Para qué? Para que se vea en forma bien despejada, sin superposición de los arcos costales, y uno pueda tener una imagen de la escápula con vista de perfil. Por eso es que se hace esta maniobra. Y la forma de diferenciar, que no es una Y, sino que es para ver escápula de perfil, es justamente la disposición por donde va el húmero. En la Y debe colgar y debe quedarse alojado o a la misma altura que el cuerpo de la escápula. En cambio, uno inmediatamente más allá después de ver la escápula de perfil, busca la visualización del húmero y se encuentra que va en otro sentido. Entonces, a esto lo diferenciamos y decimos, esto es una escápula de perfil, no es una técnica en Y, no es una técnica LAMI. Entonces, ¿qué dice la teoría? Bueno, una vez que hemos acomodado al paciente, el rayo va también directamente perpendicular. ¿Dónde? ¿Cuál es la referencial? El borde interno de la escápula, que también aparece muy clara, uno la puede tactar con los dedos, por la maniobra que se ha hecho con el brazo, aparece perfectamente distinguible cuál es el borde interno. Entonces, punto medial de ese borde interno, ahí va a ir directamente el rayo perpendicular a esa zona. Y de esta forma obtenemos esto, la imagen con la escápula con vista de perfil. Hay otra forma también que la podemos hacer y que no es la más usada, pero también está descrita en la bibliografía, así que por eso la cátedra la nombra, y que en realidad ahora
la teoría dice que en vez del brazo ir para adelante, sí va a ir para atrás. Este brazo que va a ir para atrás, si ustedes se fijan, es como que en realidad el paciente flexiona el codo y apoya el dorso de la mano en la misma espalda, en su propia espalda. Entonces, de esa forma, uno puede hacer esta técnica también. Ahora, cuando hacemos bajo este movimiento, hay que angular más. O sea, ya los 45 grados no nos sirven. Deberíamos angular un poco más, hasta 60 grados, para lograr que la escápula quede en posición de perfil. Es una técnica que, si bien está descrita, yo en la práctica no la usaba. A mí me parecía mucho más fácil esta. Pero bueno, eso cada uno, después cuando ustedes sean los que deban decidir qué quieren más, o qué quieren hacer mejor, o qué les sale mejor, deciden. Pero las dos posibilidades están, y lo más importante es esto, que uno pueda ver el control de calidad, que pueda ver el cuerpo de la escápula con vista de perfil, o sea que tiene que haber tranquilamente una diferenciación entre el borde de la escápula, un espacio, y después encontrar el borde de los arcos costales. Esa es la forma de decir, bueno, estoy viéndola de perfil, y no oblicua o de otra forma. Bueno, acá ves, está lo que recién les decía. Cuando llevo el brazo para atrás, en vez de 45 va como con 60. O sea, necesito empujar el cuerpo un poco más para adelante. Un poco más. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿se puede confundir con la técnica en Y? Se puede llegar a confundir con la técnica en Y, sí señor. O sea, esa última que mostró con el brazo hacia atrás. Se puede confundir hasta con una lame. Lo que pasa que justamente, a ver, yo quiero ser clara con esto y ser franca. Esta imagen no corresponde a esta imagen de posición del paciente, ¿eh? No bien, gracias, profe, porque a mí me parecía exactamente igual que la claro, Y. yo me imaginar cómo va a quedar esto traducido a una radiografía, tendría que encontrarme que sí la cabeza del húmero está aquí, pero que el húmero no va a estar alineado con el cuerpo de la escápula, sino que el húmero va a ir así, para atrás. Así como el anterior venía para un lado, en este va para el otro lado. No queda alineado. Gracias, profe. Dale, buenísima su observación. Y también tenemos, algunos le llaman escápulas oblicuas, también, pero en realidad es lo mismo. El perfil es exactamente lo mismo. Se hace de la misma forma. Hay veces que, bueno, si el paciente puede y esas cosas, se puede hacer también bajo decúbito lateral, o sea, no es necesario hacerlo ni de pie ni de sentado, depende también de la constitución o del tipo de lesión que tenga el paciente o la maniobrabilidad con lo que podemos trabajarlo al paciente. Pero esta es otra opción y que están de alguna manera, digamos, resolutiva como las anteriores. Y ahora miren lo que estoy acabando de ver, yo que no lo había visto. Fíjense en ahora lo que pasó. A ver si alguien se da cuenta. Miren la imagen radiográfica. ¿Qué diferencia? Tiene dos fisuras ahí abajo, profe, ¿no? Sí, más allá de eso, pero fíjense en el contexto general. A ver, vamos a hacer una pequeña... El plano medio sagital no se encuentra paralelo al estudio porque deberían haber colocado una almohadilla en la zona lumbar para que esté paralelo. Pero ¿qué estamos haciendo del hombro? No estamos en otro lado. No, miren. A ver, les voy a dirigir con la pregunta. Vuelvan a ver
lo que se supone que debo ver y cómo debo ver una escápula. Olvídense de la palabra oblicua, una escápula de perfil. A ver, ¿qué notan de diferente con las anteriores? Busquen. El espacio entre los arcos costales y la escápula es un poco más chico, ¿o no? En la parte de Puede abajo. ser que eso le llame la atención. Ahora quiero relación de escápula y de húmero. Y ahí está la respuesta. ¿La ven a la escápula? Sí. ¿Lo ven al húmero? No, profe. No. Ahí está. Ahí está la cuestión. Miren. Acá tenemos, nuevamente, tenemos coracoides, acromion, cuerpo, 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 solo de la escápula. Miren dónde está la cabeza del húmero. La encontramos, ¿no es cierto? Pero eso es porque está mal posicionado el chasis, No, profe, ¿está porque es otra cortado o forma se de ve hacer- así? Es otra forma de hacerla, hija. Ah, bien. Y ahora, ¿El brazo está para adelante, profe? el brazo está para arriba, hija. El brazo está en realidad en una posición de manera de que el paciente, miren lo que ha hecho, ha elevado su brazo, ¿m? Para poder obtener esta imagen, ha elevado el brazo del escápula que estamos queriendo estudiar y seguramente, ¿qué ha hecho? Con la mano se está tocando la nuca. O sea que el brazo fue para arriba. Para arriba fue el brazo. Y háganlo ustedes. Levanten el brazo y tóquense con la mano en la nuca. A partir de eso es que se ha generado esta imagen. Por eso es que solamente en este caso estoy viendo solo la cabeza del húmero sin la presencia de la diáfisis del húmero en ningún lado. Otra forma de hacerlo, y esto es mucho más práctica porque ahora ya no tengo superpuesto la diáfisis del húmero. Pero no es tan, digamos, a ver, no es tan práctica hacerla en el caso de que se sospeche que hay una lesión, porque el hecho de mover ese brazo así, tan arriba, va a generar mucho dolor en el paciente. Por eso es que otra modalidad de hacerla. Entonces, cualquiera de ellas es pertinente siempre y cuando el paciente pueda aceptar hacer esa maniobra y nos permita ver, vuelvo a repetir, la escápula de perfil. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió más o menos cómo es la posición? Sí, se entendió. O sea, Sí, profe. imaginémonos paciente acostado, en este caso cúbito lateral, también 45 grados, o sea, no es lateral perfecto, sino es a 45 grados, el plano mesosagital, y lo próximo que se hace, o sea, no lleva ni el brazo ni para adelante ni para atrás, lo lleva para arriba y con la misma mano se toca la nuca. Entonces, se genera, en definitiva, esta imagen, que es la tercera posibilidad para hacer una escápula con vista de perfil. El resto sigue todo igual, siempre el rayo va perpendicular en la mitad del borde interno de la escápula, siempre igual. Bueno, y ahora pasamos a las técnicas especiales para ver clavícula. También la clavícula es un hueso largo, fino, que también, digamos, articulado por sus dos extremos, y con lo cual, ante los traumatismos también es un hueso que suele lesionarse muy fácilmente. Así que, si bien uno lo puede tener una vista en el contexto general de lo que es un hombro, hay veces que nos piden radiografías especialmente del hueso, particularmente para que se vea mejor el hueso en sí. Y la teoría dice cómo lo deberíamos hacer y cómo es más práctico. Si nos vamos por la geometría de la exposición,
y que siempre decimos que la zona a estudiar debe estar lo más cerca posible de la película radiográfica para evitar la ampliación, pues bueno, tendríamos que hacer el paciente de manera que apoye la región anterior del tórax, porque la clavícula es un hueso muy superficial y muy en la cara anterior del tronco o del tórax. Así que debería apoyar en la región anterior del tórax. Ahora, cuando yo apoyo la región anterior del tórax, tengo un límite y se me empieza a distorsionar porque tengo problemas con la cara del paciente, la cabeza. Entonces tengo que pedir al paciente que gire la cabeza. El hecho de girar la cabeza me hace que empiece a distorsionarse todo, que el plano mesagital muchas veces cambie y rote con eso. Y en aquellos pacientes donde se supone que tiene una lesión, por ser un hueso tan superficial, es muy probable que el paciente apoye sobre la lesión, con lo cual no se va a acordar de nosotros, de nuestros familiares, de todos nuestros antepasados y sucesores. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, lo más práctico para nosotros los radiólogos es acomodarlo como lo están viendo aquí. En realidad está apoyando la región posterior de la espalda, la región posterior del tronco, perdón, y el rayo central simplemente va a ir perpendicular en el punto medial de la clavícula, o sea, ahí, directamente. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vista completa, donde está toda la zona digamos, la región clavícula, el hueso clavícula, tomando referencialmente sus dos articulaciones, que lo sostienen a la cintura escapular, la esternoclavicular y la acromioclavicular. O sea, las dos articulaciones que tienen que estar presentes. Para ello utilizamos una película 24x30, lo hacemos en sentido paisado, y bueno, directamente el rayo va a ir perpendicular en la mitad del chasis, y ahora sí, el paciente va en apnea. Ahora sí, porque ahora sí, el hecho de movilizar o respirar hace que la región de la articulación esternoclavicular, cuando uno inspira, el esternón empieza a moverse y eso hace que transmita ese movimiento a todo el resto de la clavícula. Por eso en este caso no aconsejo que sea con el paciente respirando. ¿Y qué vamos a lograr? Lo que estamos viendo aquí, o sea, que nosotros podemos observar la clavícula, pero sin estar liberada completamente de las otras estructuras que la acompañan. O sea, ustedes van a ir viendo bordes de arcos costales y todo. Entonces, es una radiografía que si bien es solo para ella, es particularmente para ella, aparecen otras estructuras, pero ya no están en el aspecto panorámico. Muchas veces lo que hacemos es inclusive centrar y adaptarnos al campo irradiar, o sea, achicamos el campo para que solamente salga mejor delimitada la imagen solo de la clavícula. Entonces, con esto el médico no dice ya es un hombro de frente, sino es una clavícula de frente. Y aparte, como el rayo central va a ir en el punto medial de la clavícula, seguramente en el contexto general de la radiografía, de la película radiográfica, pues tendría que estar la clavícula ubicada en la mitad de la película radiográfica. Entonces, eso sería otra cuestión que nos permite decir, no es hombro, es clavícula. Bien. Así hacemos entonces una radiografía de clavícula de frente, que llamamos. Esta sería la correcta, sería la lógica, pero ven, aquí están viendo ustedes que por más allá de que yo acerque la zona a estudiar, siempre va a quedar separada. ¿Por qué? Porque esto, la cara, la cabeza del paciente, no la puedo quitar, y si yo roto la cabeza para acercar más la clavícula, se me gira todo, se me gira el plano mesagital. Entonces, para que realmente pueda verla de frente, tenemos que hacer esta maniobra con el paciente. El paciente apoya el mentón y eso hace que no le permita un contacto directo. Con lo cual, volvemos a generar la ampliación. Por eso que
la gran mayoría de las veces utilizamos y hacemos la forma más práctica apoyando la región dorsal. En este caso, si hiciéramos con esta técnica, prona, pues el rayo tendría que ingresar por algún punto X, teniendo en cuenta que debería emerger ahora a la altura de la mitad de la clavícula. Bueno, y aquí otra vez otra imagen. Esta es una clavícula con una lesión, ahí que la punta de flecha le está demostrando, pero de alguna manera ven que hay zonas medias como nebulosas. Si llega a tener algo aquí, está tan superpuesta con los arcos costales que es difícil de poder distinguir. Así que muchas veces esto que llamo clavícula de frente se acompaña con esta como par radiográfico. O sea, el perfil no existe en clavícula. Se acompaña con esta, con la que se denomina axial. Y en realidad, la maniobra que hacemos, tanto con el rayo, con el paciente, hace que nos permita de alguna manera elevar el lugar de la ubicación de la clavícula. ¿Para qué? Para evitar la superposición con los arcos costales. O sea, en definitiva, no vamos a tener una imagen de frente de la clavícula, pero sí la vamos a tener totalmente liberada de la superposición de los arcos costales. Entonces, cuando hay alguna lesión o alguna zona media oculta en el frente, la acompañamos con esto, que se llama axial. ¿Y en qué consiste? Consiste en digamos, dos formas de hacerla. O puedo hacer que el paciente, como en este caso, si ustedes se fijan, lo primero que tengo que hacer en un primer momento es que el paciente hacerlo que se apoye, que se pare, pero separado del buquimural, por lo menos a 30 centímetros del buquimural. O sea, no va a estar en contacto directo, sino que lo voy a separar 30 centímetros antes del buquimural y después le voy a pedir que muy suavemente vaya tirando su cuerpo para atrás hasta que solo lo único que termine apoyando sobre el buqui es la región posterior de los hombros, nada más. Si ustedes se fijan, esto, digamos, la región baja de la espalda del paciente no tiene ningún contacto con el buqui. Esta técnica se la conoce también como de lumbago hueco, porque la zona lumbar, que al no estar en contacto, queda como si tuviese un hueco en la zona. Entonces, una vez que hice esto, ya automáticamente esta maniobra de tirar el cuerpo para atrás hace que la clavícula empiece como a cambiar de posición, empiece como a levantarse. ¿Cómo mejoro para que se realmente quede totalmente despejada de las costillas? Bueno, al rayo central le doy una angulación de 15 grados aproximadamente, o sea, muy poquito, pero le doy angulación cefálica. Entonces, en el momento que yo me disponga, hago que el rayo central vaya con una angulación de 15 grados, incidiendo en el punto medial de la clavícula, y va a contribuir a seguir arrastrando, porque es cefálica, a seguir, una vez que toque la clavícula, va a seguir arrastrándola y va a seguir como elevándola por encima de los hombros. Entonces, ¿qué voy a conseguir? Ver esto. De esta forma. Si ustedes se fijan, se ve perfectamente la lesión ahora, pero no tengo los arcos costales superpuestos sobre la misma clavícula. O sea, como que la clavícula está como en el aire, arriba. La otra forma de hacerlo, esta es la más práctica, es la más práctica, la más rápida. La otra que se puede llegar a hacer y que normalmente la podemos llegar a hacer en aquel paciente que tenga un gran trauma, que no se pueda parar, que no pueda estar sentada, que no pueda hacer ninguna maniobra de porque ha tenido que arquear el cuerpo. Entonces, tenemos esta otra forma de hacerlo, que consiste en apoyar completamente el paciente de cúbito dorsal en posición supina, y para poder de alguna manera sobrelevar la posición de la clavícula,
¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que angular el rayo mucho más. ¿Cuánto? Y dice, entre 25, 30, hasta inclusive 45 grados. O sea, es una angulación muy exagerada, donde el rayo, de alguna manera, va dirigido hacia la mitad de la clavícula, pero ¿qué hace? Pasa tangencialmente a ella. ¿Se recuerdan qué es lo que significa tangencial? Como que lo arrastra, lo toca, algo así. ¿Cómo? Bueno, tangencial significa que pasa rozando. ¿Mm? A eso le llamamos tangencial, que pasa rozando un borde de algo. Y en este caso sería rozando el borde anterior de la clavícula. Esa es la denominación, cuando uno dice tangencial a algo, quiere decir rozando la superficie, tocando solo el borde nada más. No en el punto medial de la zona, no en el punto central del hueso. ¿Sí? Entonces, en conclusión, dos formas de hacerla. Esta, donde el paciente sí tiene que hacer una maniobra con su propio cuerpo, donde el paciente no se coloca directamente apoyado completamente contra el buquimural, donde el paciente se separa del buquimural y tira el cuerpo para atrás y apoya solamente la región de los hombros, la región posterior, y en este caso 15 grados son suficientes de angulación cefálica. Y la segunda modalidad, que la hacemos normalmente con los politraumas, donde el paciente está totalmente de cúbito dorsal, vamos a tener que angular muchísimo más. ¿Cuánto? Entre 25 y hasta 45 grados. Muchas veces angulamos el rayo para lograr que, esta clavícula empiece a sobrelevarse por encima de los arcos costales. Entonces, este es el par radiográfico que hacemos cuando tenemos que acompañar a una radiografía de clavícula de frente. Y se llama axial. También se podría hacer de esta forma, ¿ven? Pero no es la más aconsejada, también es otra de las posiciones que está descrita en la bibliografía, pero no es la más aconsejada, que en realidad es en sentido inverso de lo que vimos recién, o sea, recién lo vimos de cúbito dorsal, ahora lo vemos de cúbito ventral, y el rayo, en vez de ser con angulación cefálica, va siendo con angulación caudal. O sea, es como que invertimos el proceso, tanto de ubicación como de dirección del rayo. Lo otro se mantiene igual, la graduación del rayo se mantiene igual, y podemos utilizar también como proyección axial, pero en este caso sería posterior anterior. Bien. ¿Qué hora es? Vamos a dar un poquito más, vamos a terminar un poquito más, a ver si logramos terminar, aunque sea con la parte de hombro. Por lo menos hasta las 7:30. Porque después tengo clases yo con otra materia de La Rioja. Bueno. Bien, entonces hemos visto hoy radiografías especiales para ver que se utilizan para demostrar la luxación anterior o posterior de un hombro. Hemos visto radiografías particulares para ver la zona de la escápula, tanto de frente como de perfil. Hemos visto las radiografías para ver la clavícula. Hemos visto en su primer momento cómo se hace una radiografía para demostrar la articulación escapulomeral directamente. La vimos en la clase anterior, que era como un hombro de frente, pero había que rotar 45 grados el plano mesagital para poder ver ese espacio que se genera real entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Y ahora vamos a ver la otra articulación en segundo orden que tiene esta región, que es la articulación acromioclavicular, y que también sufre de lesiones. La gran mayoría de las veces que yo he visto lesiones, o sea, se luxa la acromioclavicular por algún movimiento brusco, que generalmente es producto de una tracción brusca del brazo hacia afuera, o hacia arriba.
se suele luxar, o un choque desde, digamos, mi hija una vez se luxó la acromioclavicular, nos chocaron de costado y el golpe fue directamente sobre su brazo, en la parte lateral, y eso parece que hizo que se luxara. Pero la gran mayoría de las veces la he visto por producto, por ejemplo, de personas que van en un colectivo, van agarradas del posabrazo, posamano que está arriba, y que de golpe el colectivo frenó, y por no caerse se agarraron, y la inercia que se produjo con el cuerpo tirado con fuerza para el otro extremo hizo que se luxara. Pero bueno, no importa qué, se luxa. Ahora, no es como la escápula humeral, que es fácil de distinguir. La zona de la acromioclavicular está muy sujeta, muy reforzada por músculos y tendones. Entonces no se desacomoda tan fácil. Puede estar lesionada, pero no es tan fácil de poder observarla. Hay veces que sí, cuando está muy evidente, o nosotros le llamamos que el paciente viene con hombro en charretera. ¿Qué significa eso? O sea, nosotros miramos, si ves el aspecto físico de una persona y vas siguiendo la línea del borde superior de su hombro, vas a ver que antes de llegar digamos, al extremo, al vértice, hace como un escaloncito, como si tuviese una cascadita. Eso es muy, digamos, determinativo del aspecto físico que muchas veces tiene esta articulación cuando se luxa. Hay veces que no se ve nada, pero hay que demostrarlo que lo tiene el paciente. Entonces, la mejor forma es poder hacerle lo que se denomina una comparativa. ¿Por qué? O sea, no es que tomamos solamente la misma, la articulación que está lesionada, sino que hacemos una técnica que le permita al médico poder observar cómo se comporta la que se supone que está lesionada y cómo la que no. Entonces, de alguna manera, esto le sirve al traumatólogo para poder llegar, como que se dice, al diagnóstico por descarte. Esta está bien, esta, mira, se desacomodó. La técnica se denomina bilateral, por eso les digo que se hace normalmente comparativa, que es bilateral de Pearson se llama. ¿Y en qué consiste? En como están viendo ustedes, el paciente no tiene que estar acostado, el paciente tiene que estar de pie, y para digamos, dimensionar o sobre exagerar o tratar de que si esa articulación está luxada, se han roto los ligamentos que la sujetan, están flácidos, si tengo algo se puede mover, entonces la idea es que al paciente se le dé, una vez que se ha acomodado, como ustedes están viendo, plano mesagital perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, la altura de la horquilla esternal en el punto medial, es ahí donde va a incidir el rayo. Ni en una ni en la otra de las articulaciones, sino como es bilateral y es comparativa, tiene que ser en un punto medial equidistante ambas acromioclaviculares. Entonces, una vez que tenemos proyectado el lugar donde vamos a hacer la radiografía, donde va a incidir el rayo, lo próximo es pedirle al paciente o darle al paciente, generalmente, ¿qué hacemos? Lo que tenemos a mano, pero tiene que ser que el paciente sujete con sus brazos un peso que sea igual. Hay veces que normalmente tenemos bidones con agua o libros pesados, pero tiene que ser del mismo peso de los dos lados. Entonces, ¿qué se le da? Se le da al paciente que sujete cualquiera de lo que nosotros creamos que tenga un peso y que no pese menos de 2 kilos, entre 2 y 3 kilos, tiene que ser un peso lindo, fuerte. ¿Para qué? Porque justamente ese mismo peso va a hacer que sus brazos traccionen hacia abajo y si hay alguna lesión ligamentosa, va a hacer que se produzca esa apertura sobreexagerada de la articulación. Entonces,
una vez que nosotros le dimos el peso al paciente, que tiene que ser equilibrado, vuelvo a repetir, el mismo de cada brazo, no más de uno que del otro, entonces se procede a hacer la radiografía. No se olviden de marcar el lado derecho, de pedir al paciente que no respire, y por sobre todo, miren el diámetro que hay que irradiar y que hay que demostrar. Así que la película aconsejada es una 35 por 43, o sea, la más larga que tenemos, y siempre en sentido apaisado. ¿Para qué? Para que nos tome referencialmente los dos hombros. Esto sería lo que medianamente, bueno, acá al paciente se le han dado unas pesas, pero es lo que medianamente va a suceder en el caso de que tenga una luxación acromioclavicular, o sea, la que está buena, sirve, no va a tener ningún cambio, mientras que la otra va a empezar a abrirse más el espacio articular, como a alejarse un hueso con el otro, y eso es lo que al médico le va a permitir, de alguna manera, demostrar que existe una luxación de esa zona. Siempre, vuelvo a repetir, tratando de hacerla, digamos, en forma comparativa para poder justamente ver el comportamiento de una y de la otra y bajo la presión de un peso. Y la imagen que veríamos sería esta. Veríamos las articulaciones acromiclaviculares, pero por supuesto, en el caso de que tuvieran la lesión, veríamos cómo ese espacio, que ustedes deberían saber cuánto mide, un espacio acromiclavicular, se empieza como a abrir, se empieza como a separar, y eso hace que termine haciendo el diagnóstico el médico. Y esta es la imagen que vamos a ver, ¿ven? Como de la región superior del tórax, con vista tranquilamente, bien identificable, bien clara, las articulaciones acromioclaviculares. O sea, vuelvo a repetir, comparativa bilateral se llama. Y por último, la otra, la que tenemos en tercer orden, es la articulación esternoclavicular. Muchas veces en los grandes traumatismos de esta clavícula, también lo primero que va a ir es al acromioclavicular, pero muchas veces puede lesionar también y luxar la esternoclavicular, que es la tercera en orden, digamos, de esta región. No es una radiografía de las más simples, de las más claras, de las más diagnósticas, pero bueno, si no tenemos otra modalidad, es lo que vamos a hacer. Se la puede hacer de dos formas. Recuerden que las articulaciones esternoclaviculares están también en la cara anterior del tórax, pero no están en un plano coronal perfecto, entonces eso hace que para poder verlas nosotros tengamos que oblicuar medianamente el paciente. No mucho, no es que oblicuamos como las anteriores. Dice que la teoría dice que el plano mesagital 20 grados nada más, o sea, apenitas. Siempre va a ser 20 grados. Ahora, va a depender de cuál es la articulación que vamos a querer demostrar. O sea, no vamos a tener una vista bilateral comparativa, vamos a ir viendo de una a la vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice la teoría que si yo, digamos, lo primero que tengo que hacer es ubicar a dónde se supone que es el punto de referencia de dónde está esa articulación esternoclavicular. ¿Y qué dice la teoría? Desde el plano medio sagital, 3 centímetros para un lado o para el otro, ahí más encuentro las articulaciones esternoclaviculares. Entonces, dependiendo de cuál es la que quiero identificar, dice que en el caso que yo, por ejemplo, quiera demostrar vamos a poner el ejemplo de esta imagen que están viendo ustedes aquí. Que yo quiera demostrar la articulación esternoclavicular del lado izquierdo, pone. Dice la teoría, ¿qué tengo que hacer? Lo puedo hacer con el paciente colocándole decúbito prono o decúbito ventral.
Una vez que hice eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alejar o acercar la articulación esternoclavicular. Y dice, por ejemplo, a ver, vamos a ver esta imagen para que ustedes lo entiendan. En este caso, yo quiero hacer, vuelvo a repetir, la articulación esternoclavicular del lado izquierdo, acá. Esta es la que voy a querer ver. Y fíjense que en realidad esta articulación es la que ha quedado alejada del plano de apoyo. Por eso es que dice la teoría que yo, si voy a hacer el lado izquierdo, tengo que apoyar el hombro contralateral, o sea, del lado opuesto. Quiero hacer la izquierda, apoyo el hombro derecho. Separo la articulación esternoclavicular del lado izquierdo, o sea, la alejo, y en realidad el rayo central teóricamente va a ir perpendicular, pero emergiendo en esa zona. Si por el contrario la quiero hacer de cúbito dorsal, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero ver la articulación esternoclavicular, siempre vamos a hablar del lado izquierdo. ¿Qué tengo que hacer? Acercar ese hombro y elevar el opuesto. Con lo cual, de ambas formas, siempre se va a alejar la zona de estudio. En el decúbito ventral se va a alejar porque justamente separo, es la que alejo, la articulación para la que voy a radiografiar, la alejo. En este caso, teóricamente la acerco, pero como está ubicada en un plano anterior, también hay borrosidad. Así que, por eso les digo que es una radiografía que no la usamos mucho, no la hacemos mucho, se puede lograr conseguir. El plano mesegital es muy poquito lo que se inclina, vuelvo a repetir, nada más que 20 grados, pero yo, mi consejo, si bien se puede hacer a ciegas, como en este caso, mi consejo es el siguiente, que traten, si tienen en algún servicio que hay radioscopía, de hacerlo bajo la vista radioscópica, que van a lograr mejor calidad en la imagen. Así que cualquiera de las dos formas que se haga, tenemos que hacer que el paciente, vuelvo a repetir, si lo pongo boca abajo, se aleja la zona a estudiar. Y si lo pongo boca arriba, se acerca a la zona a estudiar. Así más práctico que eso no les puedo decir. Plano mesegital 20 grados y el rayo va perpendicular, incidiendo o emergiendo por la articulación esternoclavicular que estoy radiografiando. Es una técnica donde voy a ver unilateralmente. Si quiero ver, si me piden las dos, pues voy a tener que hacer maniobra para cada una de ellas. Medianamente, normalmente nosotros cuando tenemos para hacer estas radiografías, muchas veces les decimos, pásenlo al tomógrafo directamente, porque sabemos que seguramente va a tener otro tipo de lesiones y a nosotros como que no nos deja satisfechos estas técnicas. Bueno, ¿entendido? Sí, profe. ¿Dudas? Profe, ¿tendría una imagen que nos muestre cómo se vería? ¿De una articulación? Sí. No tengo acá, pero bueno, voy a buscar y de esta forma no puedo presentar, no sé si puedo presentar por internet, tendría que presentar toda la imagen, debería dejar, pero les prometo que para la semana que viene voy a buscar una y se las pongo antes de que ustedes vean. Te digo que no es fácil, ¿eh? Te digo que es como, ¿vieron? ¿Se acuerdan del hombro transtorácico? Que era un matete que no se veía mucho. Bueno, así se ve una esternoclavicular. No es tan práctico. A ver. Sí. Acá están viendo con vista de frente y de casualidad ven que se puede ver un poco de la clavícula. Y acá tengo la articulación, pero ven que es muy complejo.
muy complejo poder ver porque hay mucha superposición de imágenes. Se puede llegar a ver un poquito más claro, inclusive se puede ver el espacio que hay entre la clavícula y el esternón, pero tampoco es que tenga una claridad diagnóstica espectacular. Por eso vuelvo a repetirles, cuando tenemos estas cosas, nosotros, como no nos dejan satisfechos y sabemos que el médico tampoco va a lograr llegar al diagnóstico concreto, le decimos, pásenlo al tomógrafo. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Profe, Dígame. profe, ¿Sí? ¿me puede volver a explicar cómo ubicar el paciente? Que no entendí. ¿De esta? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cuál de las dos vamos a ver? No se ve bilateralmente. ¿Cuál es el que vamos a estudiar? ¿La derecha o la izquierda? ¿Estamos hasta acá? Una vez que tenemos definido si es la derecha o es la izquierda, la teoría dice que si yo lo pongo al paciente boca abajo, de cúbito prono, ¿sí? La articulación, sácale una radiografía, una foto de esto. La articulación que va a ser radiografiada, que va a ser estudiada, es la que va a quedar alejada del plano de apoyo. ¿Mm? O sea, para complementar el enunciado digo, si yo quiero estudiar el lado, ponele, vamos a hacer la imagen, el lado izquierdo, en este caso, ¿qué hago? Lo pongo al paciente boca abajo, que apoya el lado derecho, no el izquierdo, y en realidad elevo el hombro del lado izquierdo. Con eso logro que el plano medio-sagital quede 45 grados. Si yo me fijo donde se supone que está la zona de la articulación del lado izquierdo, no es la que está en contacto, es la que está alejada del plano de apoyo. O sea, vuelvo a repetir, si yo hago de cúbito ventral, la articulación en estudio queda alejada. Si yo lo hago de cúbito dorsal, la articulación en estudio queda más cercana. O sea, que en este caso, se supone que voy a apoyar el hombro de la articulación que estoy estudiando. Y lo que se va a alejar es el otro. Así. Más o menos. Para que te quede más claro. No sé de qué otra forma explicártelo. No, está bien, profe. Ahora sí, gracias. Bueno, pero si querés sacar una foto de esto, mejor porque es lo más práctico. O acordate esta imagen. Boca abajo, alejo. Boca arriba, acerco. Por supuesto, muy importante que el rayo tiene que incidir a 3 centímetros en un plano coronal, en un plano sagital, perdón, a 3 centímetros del plano medio sagital, no sobre el medio sagital. Bueno. ¿Estamos más o menos? Sí, profe, está bien. No. Bueno, gente. Bien. Esperen que voy a... Muy bien. Bueno, hemos detenido la grabación, así que por ahora damos por terminado esta parte. Vamos a ir viendo después, vamos a ir continuando con número, y, o sea, son técnicas dentro de todo más fáciles que de cráneo, pero son muchas, entonces eso es que por eso sirve, y nos demoramos mucho. A ver, estoy viendo un poco de los mensajes. Brisa, que decís impresa, dijeron, no sé qué es lo que querés decirme, si ustedes quieren que les aclare algo de los mensajes. Después hay... Era lo de la declaración jurada, profe. Ah, cierto. Bueno, menos mal. Menos mal que me hiciste acordar. No, ya lo anoto.
Subir declaración jurada. Bueno. Mónica La Rosa que dice, dijo longitudinal porque en la punta dice transversal. ¿De qué será? ¿Y estás, Mónica? Nada. Después Enzo dice, el haz es transversal con respecto a la película, pero no sé qué es la P. No sé qué quiere decir. Después, Melina dice, entre la cabeza del húmero y la articulación clavícula. Ah, ustedes están explicándose. Bueno, sí, y Sasha, que estás preguntando si se lleva únicamente impresa la declaración, sí. Debe llevarse impresa porque si no, no te van a dejar entrar. ¿Mm? Así que eso lo tienes que hacer. Ya corto con ustedes y antes de empezar con mi otra clase, hago ese tema para que ustedes puedan tenerla y sacarla. ¿Mm? ¿Listo, gente? Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos, recuerden que el jueves tienen con la profe Laura y el martes nos vemos o nos escuchamos nuevamente, me escuchan. ¿Mm? Y continuamos con miembros de